que verificar el quórum. Posteriormente vamos a la mesa directiva de esta comisión, va a presentar y hacer algunos comentarios. Después le daremos la palabra a los invitados y después a los ediles para pasar finalmente al punto de proposiciones y varios. Aunque no hay quórum, perdón, vamos a llamar a quórum. Carolina Peña Serrano presente. Muy buenos días, muy buenas tardes, presidente, a usted, a los demás miembros de la corporación, a los funcionarios que nos acompañan y a los medios que están con nosotros hoy. Gracias, buenas tardes. Jesús Vivas presente. Bienvenidos los invitados. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos los invitados, bienvenidos los medios comunitarios. Les habla Horacio Estrada presente. Muy bien, Juan David Quintero, que preside esta comisión, está presente. Damos inicio a la comisión con 4 ediles, lo cual nos da un quórum deliberatorio. ¿Puedo dejar tu aclaración, Juan, por favor, antes de que alguien pelee? Damos inicio a la comisión con el quórum deliberatorio y le damos uso a la palabra a la ley Carolina antes de la aprobación del orden del día. Presidente, gracias. Simplemente quería dejar una claridad por si acaso algún compañero quiere manifestarse después. En algún punto se sugirió que para esta comisión, por ser de presupuesto, se necesitaba un quórum de 7 ediles. Yo dejé la claridad de, al no ser una discusión ni votación del POAI ni nada que tenga que ver con el proyecto en sí, sino una discusión distinta sobre algunas menciones que se hicieron, requería un quórum para una comisión permanente que es de 3 ediles. Entonces quería dejar esa claridad, presidente. Creo que usted está de acuerdo conmigo en que no se requería ningún quórum de 7 ediles, sino que con el normal de 3 ediles tenemos más que suficiente para realizar la comisión. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted. Una ayuda a leer el artículo 60 de nuestro reglamento interno, que establece mayoría y clases de quórum. En las sesiones ordinarias, extraordinarias y comisiones permanentes, las decisiones se tomarán con la mayoría de los votos de los asistentes. Las clases de quórum son: quórum deliberatorio, para deliberar sobre cualquier proyecto de acuerdo o asunto señalado en el orden del día, se requiere la presencia de por lo menos una cuarta parte de los miembros de la corporación. Y después, por un decisorio, las decisiones solo podrán tomarse en el quórum reglamentario. Como aquí no estamos tomando ninguna decisión, que estamos tratando el asunto del orden del día referente a la ejecución de la malla vial, tenemos que ceñirnos al quórum deliberatorio, es decir, a una cuarta parte de la corporación, lo cual hace referencia a un mínimo de 3 ediles. Con 4 ediles tenemos el quórum habilitante para proceder con nuestra comisión. Dada esa claridad, entonces someta a consideración el orden del día. Aprobado el orden del día, damos inicio a nuestra comisión. En primer lugar, quiero dar las gracias a los asistentes de esta comisión en medio de este aguacero por su asistencia. Es importante recordar que el pasado, el pasado 5 de diciembre, en medio de la discusión de el POAI, las consideraciones previas a la presentación de ponencias, hubo una discusión relacionada a la ejecución de las metas de malla vial, donde uno de los compañeros de nuestra corporación hizo una serie de observaciones y presentó algunas inquietudes sobre la ejecución de la malla vial. En mi condición de presidente de la comisión permanente, compañeros ediles, y en consideración de que tengo que velar por el debido proceso de todos los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional, le propuse a el edil que estaba haciendo esas indagaciones que, en virtud de que los funcionarios que podían responderle no estaban en el recinto, podíamos hacer una comisión permanente invitándolos para que resolvieran sus dudas e inquietudes, porque en el criterio personal mío y en el criterio de varios compañeros se sugirió que había mérito suficiente para hacer estas inquietudes ante la funcionaria o los funcionarios que tenían conocimientos frente al tema. Por esa razón se abrió esta comisión y se citó edil Alejandra o Erika, que me confirmen por favor la fecha de la proposición de esta comisión.
Vamos a dar 5 segundos para el micrófono mientras confirmamos la fecha en la que el 6 de 2019 se presentó la proposición, o yo personalmente presenté la proposición número 072, por la cual se citaba esta comisión a las 2:30 para tratar el tema que estamos discutiendo. Esa proposición fue aprobada por unanimidad por todos los ediles presentes en la comisión. Fue aprobada por el edil Norberto Beltrán, la edil Lina Caro, por el edil Horacio Estrada, por el edil Carlos Flores, por la edil María Victoria Animi, por el edil Julio Mario Martínez, por el edil Raúl Esteban González, por la edil Carolina Peña, por Juan David Quintero, por Juan Francisco Tengo y por Jesús María Vivas Mosquera, es decir, por los 11 ediles quedó aprobada la citación a esta comisión para tratar el tema que precisamente a muchos nos trajo dudas. Yo le propuse al edil Julio Mario que, ya que sus preguntas eran supremamente relevantes y que era importante en virtud de garantizar no solamente el principio de transparencia que debe guiar la actuación administrativa, sino también el debido proceso que cada ciudadano tiene, le propuse que repitiera las mismas indagaciones y las mismas dudas que tenía en esta comisión. Lamentablemente hoy recibí, y ya le voy a dar el uso de la palabra el Vivas, recibí con sorpresa el siguiente oficio referente a una constancia que él deja, que voy a leer a continuación. Señor Juan David Quintero, presidente de la Comisión de Presupuesto, constancia. Sobre la Comisión de Presupuesto programada para el 11 de diciembre de 2019 a las 2:30 p.m., debo expresar que, encontrándome en las instalaciones de la JAL de Usaquén hasta la 1 p.m. en el orden del día publicado en la cartelera de la JAL, se menciona que solo se invitó a funcionarios de la alcaldía local de Usaquén y contratación de Secretaría de Gobierno, sin que se evidenciara que hubieran sido invitados funcionarios de organismos de control con Contraloría o personería del nivel local o distrital. Considerando que la comisión que usted programó surge a raíz de mi intervención del día 5 de diciembre, tiene un error aquí el edil, sobre unas coincidencias que me llamaron la atención sobre adjudicaciones de contratos en el 2017 y 2018 entre las localidades de Usaquén y Cativá, pude observar que en días pasados la diligencia con la que actuó para extender invitaciones a los funcionarios de alcaldía local y secretaría de gobierno, pero no pude observar la misma para extender invitación a los entes de control competentes, en este caso Contraloría y Personería. Por lo menos en el chat que tenemos los ediles el día de hoy, no respondió si estos habían sido invitados o había confirmado asistencia. Considero que la presencia de los entes de control era indispensable para poder participar en esta comisión, y dado que no me confirmó la asistencia de estas entidades, he optado por no asistir a la misma. En todo caso, si en el desarrollo de la comisión de presupuesto de hoy, las personas mencionadas en mi intervención del 5 de diciembre de 2019 consideran que aporté información falsa o hice afirmaciones injuriosas o calumniosas que las pueden causar algún perjuicio alguno, invito a que no solo sean desvirtuadas, sino que de considerar lo necesario, interpongan los recursos legales que consideren ante las entidades y autoridades competentes. Como el edil directamente me acusa de haber actuado con diligencia para invitar a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la alcaldía local, pero de no haber sido diligente invitando a los entes de control, me encuentro en la obligación de responderle al edil Julio Mario lo siguiente. En primer lugar, el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal establece que toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos cuya comisión tengan conocimiento y que vean investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que debe investigarse de oficio iniciará sin tardanza la investigación si tuviera competencia para ello. En caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Eso se conoce como el deber de denuncia que los servidores públicos tenemos cuando haya alguna irregularidad, bien sea una falta disciplinaria, fiscal o un delito. Lamentablemente,
El edil Julio Mario, como bien reconoce, presentó unas inquietudes. Cuando yo le solicité que afirmara que eran las irregularidades que él estaba observando, podemos revisar el acta y él hace referencia a que él no tiene ninguna afirmación para hacer, sino que por el contrario, él quiere que se le aclare algunas, y cito textualmente lo que dice el edil, coincidencias. Razón por la cual, en mi criterio, no solamente como edil, ciudadano, sino como abogado, considero que es importante que esas inquietudes sean resueltas por las personas que pueden resolver aquellas dudas, y que una vez esas dudas sean resueltas, no solamente el edil Julio Mario, sino la totalidad de la JAL tendrá la obligación de denunciar en caso tal de que tengan conocimiento de un delito, una falta disciplinaria o una falta fiscal. Como no existe tal claridad, sino simplemente una duda del edil Julio Mario, no consideré propio invitar a los organismos de control. No obstante, y lo digo enfáticamente, el edil Julio Mario, como ciudadano y como edil, tenía no solamente el derecho y la posibilidad, sino la obligación de poner en conocimiento de los organismos de control las situaciones que él dice, independientemente si este servidor invitaba o no invitaba a los organismos de control. Aún más, el edil Julio Mario hubiera podido invitar a los organismos de control a esta comisión. No obstante, no solamente no afirmó irregularidades, no las puso hasta donde tengo conocimiento de las autoridades las posibles irregularidades, no invitó a los organismos de control, sino que además se ausentó cuando los funcionarios estaban aquí para resolver sus inquietudes. Entonces, yo sí puedo afirmar que el edil Julio Mario fue bastante indiligente o poco diligente o negligente, edil Vivas, para aclarar las legítimas dudas que tenía. Razón por la cual, y en virtud de que nosotros no nos debemos solamente a lo que el edil piense, dude o diga, sino a una corporación o una investidura constitucional que finaliza el 31 de diciembre de este año, estoy en la obligación de hacerle esas mismas inquietudes que el edil Julio Mario presentó en la comisión a los funcionarios que hoy nos acompañan. Por esa razón voy a poner el video que muy amablemente el doctor Rodrigo Acosta nos facilitó, que hace parte de los medios comunitarios e hizo presencia en ese día y puede dar fe de lo que estoy diciendo, así como todos los que están aquí presentes también, para que estos funcionarios escuchen la intervención del edil ausente y se fue la luz. Aló. No es que bueno, el aguacero está tan duro, pero yo creo que va a colapsar. Tipo de grabación. No obstante, el ciudadano Rodrigo Acosta ha estado tomando el video, el periodista ilustre Rodrigo Acosta ha estado grabando la comisión y le va a facilitar a la secretaría los minutos que fueron. Buena luz de la luz. Les pido por favor a la secretaría, aquí hay una grabadorita. No. Este es el celular. Esa era de Erika, Ah. No era de Erika, era de un amigo de Erika que de querido la prestó para. Bueno, pueden traer un celular para grabar la secretaría, por favor, ¿Podemos y ver el video? tener un backup. Bueno, entonces continuando, el doctor Rodrigo Costa nos va a facilitar el video y el audio para que hagan el acta. Y vamos a observar el video de la intervención del edil Julio Mario, que también consta en el audio oficial de la corporación en el acta. Simplemente vamos a utilizar este video porque por aspectos técnicos es más, tiene mejor audio y mejor. Y es más preciso. Pero es exactamente el mismo a la grabación oficial. Y es más precisa que la acta escrita, porque es la acta. Venido a tratar de todas maneras de ser breve, pero dar un enfoque sobre unos temas también puntuales
pues que tienen que ver con qué, porque muchas veces nosotros nos ponemos contentos porque cuando un contrato se adjudica... Primero, para no interrumpirlo, le quiero pedir simplemente es que seamos muy puntuales con el tema presupuestal. ¿Por qué razón? Porque ya varios ediles me han manifestado que tienen que retirarse y me da miedo que se reviente el quórum. Entonces, por favor, le encargo que sea lo más concreto posible y vamos a continuar. Entonces, primero, yo tengo que hacer mención. Puedo hacer, no, pero va a ser muy concreto, que yo lo había mencionado, pero hay un tema. Y es que también el Francisco me hace el reclamo y creo que tiene razón. No, claro. que yo he sido muy estricto y no he dejado a varios hablar de temas de las funciones permanentes. Yo soy muy juicioso en los temas donde. Escúcheme, para no alargar la Déjelo hablar. Escucha al presidente. Ya lo voy a dejar hablar, no se preocupe. Solamente que es que aquí usted sabe muy bien que las reglas son para todos. Y yo al edil Francisco, al edil Raúl, a Horacio varias veces le he cortado el uso de la palabra por estar hablando de temas diferentes al tema presupuestal. Entonces, tiene el uso de la palabra, pero por favor, tratemos de cumplir las reglas de juego. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar, presupuestos 2018 son adjudicaciones de 25.000 millones de pesos a dos empresas, una Inciteco y la otra Ballén y CIA, que se gana el consorcio Malla Vial 12.000 millones de pesos, esas dos personerías. Lo adjudica Carmen Yolanda Villabona y el contrato de 12.000 millones de excedentes financieros también. Yo simplemente quiero dejar la anotación que en la localidad de Engativá se dan unas coincidencias, que en el año 2017 la doctora Carmen Yolanda Villabona adjudica a Ballén y CIA un contrato de 10.000 millones de pesos, otro contrato de 5.000 millones. Yo estoy diciendo son coincidencias simplemente, pero y también no sé si Fran Cuadros es la misma persona que estuvo en la formulación en Engativá en el año 2017. Entonces, ¿cuánto suman, digamos, las coincidencias? Yo digo, es con coincidencias, no estoy formulando ningún cargo, pero no deja llamar la atención que todo eso nos suma 50.000 millones de pesos, 25.000 en Usaquén en los contratos de 2018 y otros 25.000 millones en Engativá. Ese es un primer elemento de fase precontractual, que yo digo pues son temas de coincidencias, pero que obviamente yo intentaré por supuesto tratar también en el principio de transparencia, pues a través de los entes de control, pues que ellos se encarguen de revisar si esas son simples coincidencias o no. En mi caso, yo parto simplemente de que son simples coincidencias, pero que no puedo dejar pasar por alto. En materia de contratos, ¿qué pasa? Con esos 25.000 millones del año pasado, ya que estamos hablando de metas, Ballén y CIA uno y el Inciteco, y el otro es el de Inciteco. O sea, el segundo, este es de Inciteco, este que estoy acá resaltando, y el otro es Ballén y CIA. Pero su pero entonces, experiencia se da solo con Ballén, o sea, también con Inciteco y Ballén, ambos en Engativá y ambos en Usaquén. Los mismos ganaron los dos mismos. Sí, pero esos claro, ya lo podemos mirar un poquito más detenidamente, pero llegando a los temas de Metaplan, los contratos se estructuran. Estoy mirando el anexo técnico, este creo que es el del 2, este es el anexo técnico de la licitación pública 3, contrato 193, con la platica que se contrató se debían haber hecho 23 kilómetros carril. Y cuando nos dan el informe, pues porque yo preguntaba, porque nos dicen hicimos 7 kilómetros carril. Claro, yo me pregunto, y le digo a David, porque sé que ha estudiado, sé que hizo una maestría o estaba haciendo una especialización en temas de contratación. Yo simplemente hago unas indagaciones para la reflexión de los ponentes, porque estamos hablando de adjudicar presupuestos. Cuando yo hago unos estudios previos, ¿para qué los hago? Yo me articulo con el sector que se llama IDU y empiezo a trabajar una serie de ecuaciones que acá nos explicaban los del IDU, por qué razón a veces intervienen preventivamente unos segmentos, otros se les hace mantenimientos periódicos y a otros se les hace rehabilitación. Todo eso se conforma en una ecuación que nos lleva a estos cuadros cuando yo voy a adjudicar un contrato, donde mido cuánto avanzo en kilómetros carril y cuánto avanzo y cuántos segmentos viales son necesarios para ello.
Entonces, acá estamos mirando uno de los contratos, este es el del anexo técnico del contrato 193 en lo planeado, y luego miramos el otro contrato que es el de excedentes financieros. Tenía que haber hecho 32 kilómetros carril más o menos, manteniendo estas proporciones, pero finalmente de lo planeado al ejecutado todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos, miramos acá los, digamos, unos indicadores gruesos. Esto no es un análisis pues detallado, que simplemente tomé unas cifras que tenía disponibles de unos estudios previos. Más o menos aquí podemos ver que lo programado, bueno, el 2017 no lo tengo todavía, este es el primer contrato de 2018, esos 120 segmentos viales que estaban programados, realmente solo se hicieron 42. Bueno, yo me baso, entonces ya es muy cortito. Pero eso es una propuesta para que usted tenga tranquilidad. Mire, lo que usted está diciendo es muy importante. Y es muy importante porque los ponentes tienen que tener en cuenta la necesidad que existe para poder asignar recursos. Si usted nos está diciendo que los contratos se ejecutaron para una necesidad que no era la real, pues entonces los ponentes tendrán que tener eso en cuenta en la formulación de sus ponencias. Entonces le voy a hacer una propuesta. Ya se me están 4 diciéndome que hay que ya va a terminar, pero escúchenme mi propuesta que le va a gustar. El viernes yo tengo acá espacio libre todo el día, toda la comisión, porque solamente vamos a designar ponentes. Le propongo que el viernes usted abra su presentación desde el... ¿Qué es hoy? Hoy es jueves. No, Es que no nos dan tiempo. Presidente, ya va a terminar. Espérense un segundo, que hasta donde tengo entendido el presidente de esta comisión soy yo. Esperen un segundo. Mañana es correcto, mañana es seguridad. El sábado es que está libre. Yo le propongo, ir Julio Mario, porque me interesa además la información que usted está dando, y me interesa escuchar al ingeniero Frank con detenimiento, e inclusive invitar a la doctora Yolanda a que haga presencia y explique, porque lo que usted está diciendo, usted lo dice muy simplemente diciendo, yo no quiero hacer ningún señalamiento, pero está dejando un manto de dudas supremamente grave. Y yo creo que es importante escuchar a los interesados. Entonces le propongo que yo puedo organizar para que mañana evacuemos los otros proyectos que quedan y el día sábado se haga esa comisión con la doctora Yolanda. ¿Usted no puede? con el concejal Yo planteemos para que incluso puedan si usted quiere dejarlo así, es decisión suya. Entonces, pero yo no le puedo dar el uso de la palabra a Frank hoy para que Frank le responda a usted. No, es que yo simplemente estoy dejando unas anotaciones que son, y yo no sé, porque es que yo estoy refiriéndome, todo lo que estoy diciendo está soportado en ese usted tiene razón, entiéndame que es que quiero abrir un espacio para que haya más claridad, pero para poder analizar esto con que ya estoy terminando, porque simplemente como estamos hablando de metas plan, porque el contrato, entonces con 2 contratos que inicialmente debían darnos casi con los excedentes financieros y los recursos corrientes de 2018, realmente estaría cumpliendo meta de los 48 kilómetros carril. El ingeniero me dice, de pronto tengo unas cifras mal, yo me remito a las grabaciones, acá tengo por minutos en cada intervención, que fue lo que vino a decir cada uno de los contratistas. Seguramente hay algunos elementos que se pueden precisar si los quieren aportar, para decir hago estas previsiones porque una cosa son los segmentos de malla vial y otra cosa son las acciones de emergencia. Yo me refiero a lo que es el elemento central del contrato, que habían 151 segmentos programados y solo se hicieron 40, y eso lo afirma el interventor, ¿sí? 2, a mí se me llama la atención es porque no está el supervisor de la interventoría, que es el ingeniero Juan Carlos Mejía, que decidió no volver acá o decidieron no invitarlo, porque de todas maneras él es autoridad dentro de los contratos, porque él firma pagos, ahí se toman decisiones. Y yo me pregunto, sí, porque yo no sé si en las hojas de vida tienen la formación de expertos en temas de malla vial, en temas de vías en infraestructura, ¿sí? Porque la ingeniería civil pues, es un campo general que luego se convierte en una serie de especialidades. Obviamente la supervisión tampoco exige, porque para eso está el interventor, él es el especialista. Pero a mí me llama la atención que un contrato de interventoría
fácilmente cuesta 1.200 millones de pesos. Acá nos rasgamos las vestiduras por cada contrato que vamos mirando, que son 300 millones. Eso en promedio nos vale un segmento vial en promedio gruesos, porque obviamente no se trata acá de hacer un análisis de costos detallado. En el segundo contrato, perdón, en el primero de 2018 eran 126 segmentos viales y solo dice, reporta el interventor en su informe acá que hizo 42. Y en el segundo contrato, que es de excedentes financieros, que la suma más o menos de 12.000 millones, dice que habían 151, pero que hizo 40. ¿Qué me preocupa ahí? Que fíjense una cosa, se programan mantenimientos periódicos 71 segmentos viales y solo se hacen 7. La pregunta es, el mantenimiento periódico es un tema más económico porque previene el deterioro de la vía. Entonces, en un ejemplo, si yo le invierto 100 pesos a algo, hoy me evito el día, al otro año tener que invertirle 500 porque hay una curva de deterioro. Sin embargo, solo hicieron 7. De rehabilitación 25, 16, de reconstrucción eran 2 programados y terminaron 19, que es lo más caro, que van todas las capas donde va más asfalto. Yo simplemente estoy haciendo unas anotaciones. Ahí me parece que, ¿para qué hago una planeación de unos contratos y luego termino haciendo algo muy diferente a lo planeado? ¿Sí? Yo simplemente dejo eso porque se programaron en el 243 para mantenimiento rutinario 118 segmentos viales, ¿sí? Y solo se hicieron 2. De rehabilitación pasaron 13, se hicieron 19, y de reconstrucción, que eran 2, se hicieron 19. Hay unas directrices del IDU por las cuales se debe pasar y se debe cumplir. Yo simplemente digo, dejo estos temas que llaman la atención. ¿Por qué? Porque entonces yo me pregunto, ¿para qué se hacen unos estudios previos? ¿Para qué se hace yo no sé quién adelanta en los estudios previos, quién selecciona los segmentos viales? Y yo no puedo creer que las personas que escojan los segmentos viales pues se peleen de esa forma. Claro, la respuesta que siempre dicen es, esa monta agotable, y entonces cambiaron los diagnósticos. Yo digo, yo no tengo ningún problema porque acá el debate que vamos a dar no va a ser técnico. Conmigo no va a ser técnico por una razón, porque la explicación yo creo que no hay que dársela ni siquiera a la corporación. ¿En qué sentido? En ese sentido técnico, porque los que saben de esto pues no estamos acá. Para eso yo pues intentaré remitir a los órganos de control para que ellos en sus auditorías, y ojalá hagan auditorías especiales, puedan entrar en profundidad para que se den allá las explicaciones pertinentes. Yo simplemente quiero dejar que, o por lo menos plantear otro panorama, porque cuando vienen acá nos dicen vamos divinamente, vamos en el 100% de ejecución, pero si uno mira de lo planeado, que está en los documentos de estudios previos, que debíamos hacer 126 tramos, que debíamos hacer 24 kilómetros carril, cuando vienen acá y nos presentan que todos los segmentos, ¿sí? 151 segmentos viales, y se excluye una gran mayoría, claro, aducirán razones técnicas, y obviamente la corporación, ¿quién se va a parar a decir eso no es así? Porque precisamente no tenemos esa formación, pero de alguna manera son unos indicadores, son algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta, porque por supuesto para el otro año no dice, si ven que no hemos cumplido la meta, todavía nos falta. El año pasado eran 60 kilómetros carril que se podían hacer, y solo se hicieron 14, y sumen un poquito los temas de emergencia. Pero yo sí dejo esa anotación, ¿por qué? Porque como estamos aprobando un presupuesto, a mí se me preocupa una cosa, la supervisión del contrato, que no viene, porque el ingeniero Juan Carlos no ha venido a las comisiones. En mi criterio, pues sí debe dar explicaciones de fondo sobre estos temas. ¿Por qué? Porque vamos a aprobar nuevamente un presupuesto donde el 50% es de malla vial y la justificación es que no hemos cumplido la meta. Mientras tanto, temas como riesgo, los temas de obras de mitigación, pues quedan muy castigados. Ya le digo a Edil Norberto, yo digo plata sí hay, pero cuando se contrata y no se ejecuta de la manera adecuada para avanzar en la meta, pues al final de 24 kilómetros hacemos 7, pues toca volver a hacer otro contrato indiscutiblemente. Entonces yo quiero dejar constancia de que las cosas por ese lado no son, ¿sí? Es el mismo equipo, vamos a seguir avanzando
de esa manera. No me refería al 2019 a la ejecución, que también está por terminar. De esos contratos, fíjense que se van a adicionar al 243, los excedentes financieros de 2018 se los van a adicionar, o sea que a esos 50 mil millones súmele ese poquito de dinero adicional que llega. ¿Sí? Entonces simplemente, bueno, ya que habla de liquidaciones, acá no nos presentaron nunca el listado de liquidación del 2017, que comprometieron más o menos 15 y 17 mil millones de pesos. ¿Se acuerdan que nos dijeron? Ya termino con esto. Ya termino con usted. Nos dijeron, con esos recursos va a haber más, oiga, vamos a hacer más segmentos que le ahorramos platica. Creo que fueron 5 mil millones sin ejecutar al final. No sé, ese contrato no se ejecutó al 100. Entonces yo simplemente digo, en ese estado la liquidación de FONADE, que es de otro plan, todavía no se ha llevado a cabo. 136 no se ha llevado a cabo, y simplemente con esto quiero que tomemos nota, que no es simplemente que nos digan, ay, necesitamos más plata porque no hemos cumplido meta, sino que ha habido plata para cumplir meta, y esto se ha transformado en un cambio sustancial de lo planeado a lo ejecutado, y yo no sé si eso realmente está permitido para el contrato como se formuló. Si no más, cambiamos eventos, no pasó nada más, o si ahí están pasando temas relacionados con el principio de planeación. Muchas gracias, presidente. Muy bien por sus... El día y igualmente quiero dejar aquí constancia que el día 6 de diciembre procedimos a enviar las invitaciones a la doctora Yaranda y al edil y al alcalde local para que viniera y enviara a sus funcionarios que están radicados. La Secretaría de la Corporación adjuntará al acta esos radicados, esas cartas, para que el edil tenga tranquilidad de que se hicieron todas las invitaciones. Nuevamente aclaro el tema de los organismos de control. Siendo así, entonces, no sé si algún edil quiere hacer algún comentario y pasamos y me está pidiendo el uso de la palabra el edil Jesús Vivas, y pasamos a darle el uso de la palabra. Y la doctora Villama responde. Bueno, entonces el uso de la palabra, doctora. Tiene derecho a responder todo lo que dijo. Buenas tardes a todos. Solo en un minuto. Ya, ahí les... buenas tardes. Pero si no está primero que hable el espíritu, hable. Bueno, entonces, buenas tardes, y les agradezco a todos haberme dejado este espacio para venir a responder las anotaciones, aquellas circunstancias que señala el edil Julio Mario y aquellas coincidencias que él ve dentro de los procesos de selección, en mi calidad de alcaldesa encargada de Engativá e igualmente como coordinadora del gasto de Usaquén. Entonces, primero que todo quiero decirles que fui alcaldesa local de Engativá durante un mes, mediante el decreto 661 del 1 de abril del año 2017. El alcalde Enrique Peñalosa y el secretario Miguel Uribe me encargaron de la alcaldía local de Engativá, mediante el decreto 661 y mediante el decreto 806 del 28 de diciembre se da por terminado mi encargo a partir del 2 de enero de 2018. Luego estuve en la alcaldía local de Engativá durante un mes, que fue el mes de diciembre, y donde les quiero contar que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 2 de la mañana. Estuve allá 24, ¿sí? Estuve todos los sábados, domingos, me tocó sustentar presupuesto y me tocó adjudicar la contratación que no se había ejecutado durante el año. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta de que el edil Julio Mario manifiesta alguna inquietud dentro del proceso de selección de parques, ¿sí? Les quiero informar, y ustedes pueden revisarlo en el SECOL, aunque voy a dejar copia de estos decretos y estos documentos que traigo para que hagan parte del acta.
que cuando yo llegué a la alcaldía local de Engativá se había cerrado ya este proceso de selección. Se cerró este proceso, ya se había cerrado el día 30, el proceso de selección de parques. Se habían presentado 2 proponentes y en este momento estaba ya en proceso de evaluación. Estaba en proceso de evaluación y me puse a revisar el proceso y vi que habían observaciones sobre este proceso por parte de la veeduría distrital en lo relacionado con un criterio de evaluación. Teniendo en cuenta estas inquietudes formuladas por la veeduría y en atención a ese criterio de evaluación que se tenía para la licitación pública, le solicité el concepto al doctor Martín Bermúdez, que era asesor de la Secretaría de Gobierno y que hoy es magistrado del Consejo de Estado, sobre las inquietudes formuladas por la veeduría e igualmente, y voy a dejar aquí este oficio del 21 de diciembre de 2017, donde yo le escribí a la veeduría e igualmente me reuní con el veedor y los veedores de las diferentes áreas y les dije: esto es lo que ha pasado con la licitación, teniendo en cuenta que esta es la licitación de parques y fueron las reglas de juego, vamos a continuar y les solicito que ustedes me acompañen durante mi proceso de encargo durante el tiempo del mes que estuve encargada de la alcaldía de Engativá. Entonces también voy a dejar aquí, para que haga parte del acta, el concepto, el oficio que le escribí al veedor, en el cual estaba señalando cuáles eran aquellas inquietudes en momento del doctor Martín Bermúdez y que lo acogí en su integridad. Les quiero decir que el día 22 de diciembre adjudiqué el proceso de selección y cualquiera de ustedes puede solicitar los audios, aunque voy a dejar copia de la acta de adjudicación de este proceso de selección, y donde pues Julio Mario, que ha sido tan juicioso y me gusta mucho revisando el sector, vea la evaluación que se había dado antes de entrar a la audiencia de adjudicación, y durante la audiencia de adjudicación, que empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 8 de la noche, se tuvieron que modificar algunos aspectos de esa evaluación dadas las observaciones formuladas por los 2 proponentes. Entonces, durante la audiencia se entró a revisar precisamente el CAT de contratación de uno de los proponentes y se encontró que había un error en lo relacionado con los metros que había tenido la administración para ver si cumplía, por cuanto se había tenido toda el área de un parque y no se había tenido en cuenta solo aquellas áreas que eran de áreas duras, y era lo único que se tenía que revisar, porque es como si uno fuera a mirar la medida del Parque El Virrey y pues realmente lo que ve es que la intervención es en una parte y esa era el área que se debía tomar. Entonces, tal como lo señalo, y aquí quedará dentro de dentro de los documentos, quiero leer lo que dijo el proponente que perdió, ¿sí? Y está en el acta de la adjudicación y dice: proponente consorcio EPC Juan Pablo Nova. Agradezco a usted, y era diciéndome a mí como alcaldesa, por su paciencia, dedicación. Obviamente uno no sale feliz, pero ustedes dejan todas las constancias y así es que debe ser. Gracias, porque esto no es normal en las alcaldías. Entonces les quiero decir que el proponente me felicitó y no quiero ser aquí que digan que pretenciosa, es que durante todas las audiencias fui felicitada, porque hasta que la gente no tiene claridad de cómo es la evaluación, no me gusta adjudicar, porque esa es la responsabilidad que tengo como ordenadora del gasto y la responsabilidad como servidora. Entonces dejo igualmente el acta de la audiencia donde adjudiqué el proceso de parques y dejo la resolución con la cual se adjudica. Entonces, esto para que lo revise nuevamente Julio Mario, que es tan juicioso y vea todo lo que pasó.
y pueden pedir los audios que duren más de 5 horas con 2 proponentes para adjudicar este proceso de Sí, antes. con la doctora, le voy a pedir a alguna de las dos secretarias de la corporación que por favor se hagan presentes y escuchen todo lo que está ocurriendo para que puedan anexar los documentos con la exactitud del caso. Bueno, entonces en cuanto al proceso de partes, que es uno de los que observó el edil Julio Mario, entonces dejo el cronograma del proceso de selección que se encuentra en el CECOI que imprimí, donde queda claro de que cuando yo llegué como ordenadora del gasto ya se había cerrado la licitación. Dejo copia del decreto de nombramiento como alcaldesa y de la terminación del encargo. Trabajo duró un mes. Entonces aquí está el decreto de encargo y aquí está la terminación del encargo. Dejo copia del oficio que dirigía el veedor distrital informando de la situación que se estaba presentando con dicha licitación pública. Y igualmente el concepto que en ese momento me dio el doctor Martín Bermúdez Asociados en lo relacionado con el caso que teníamos en ese momento, el problema que teníamos con esa licitación, copia del acta de la audiencia en la cual se deja la constancia por parte del proponente perdedor de las garantías que di durante la audiencia de adjudicación y, como lo digo, duré más de 5 horas con 2 proponentes hasta que quedan tranquilos y al final resultó que el proponente que teníamos habilitado tocó rechazar porque no cumplía con un requisito habilitante. E igualmente dejo copia de la resolución 1038 por medio del cual se adjudicó dicho proceso de licitación. Y como bien lo señala el edil Julio Mario, este proceso lo ganó el consorcio San José, conformado por Inciteco S.A. y Jesús Elkin Hernández Rojas. Entonces, esto es lo relacionado con este proceso de selección. Ahora vamos a hablar del proceso de obra pública. Entonces, el proceso de malla vieja. Sí, las cosas Haber hecho para algo que Sí, todo eso para que haga parte de la. Y se la pasen de una vez a Julio, ¿no? Bueno, pues Sí, que hagan el acto y se la pasen a Julio de una vez. Para que tenga las respuestas que requiere. el Julio Mario, quien hizo la observación. Quería señalar que lamento mucho que no esté el edil Julio Mario, que tiene pues esas inquietudes en cuanto a mi proceder como ordenadora del gasto, porque es que uno no puede señalar coincidencias a la ligera cuando están poniendo en tela de juicio mi buen nombre como servidora pública. Entonces, si quiero señalar es que el edil Julio Mario, si tiene conocimiento o sospecha de algún hecho punible durante mis actuaciones como alcaldesa local, está en la obligación de colocar las correspondientes denuncias, y si no tiene esa claridad, tiene que entonces retractarse, porque no puede a la ligera ir dañando el nombre de cualquier servidor. ¿cuánto lleva ese servicio? Lo que dicen. ¿Cómo? ¿Cuánto lleva ese? Como trabajadora, empecé a trabajar a los 18 años, cuando entré a la universidad. ¿Sabes cuántos años tiene? No, Entonces la presta. Pero ¿cómo se te ocurre? Empecé a los 30, he trabajado todo y tengo 58 años. 58 menos 18, ¿cuánto da? Tengo 30 años y ya me voy a retirar del servicio público, pero voy a salir por la puerta grande como entré. Sí, es. ¿Sí? Así Así es. es. Como muy poquitos. Listo.
Bueno, ya. Buenas tardes a todos y todas, agradeciendo, como bien lo dice la doctora Carmen Yolanda, que nos hayan abierto este espacio para aclarar esa situación o esas coincidencias que evidenció el ley Julio Mario el pasado 5 de diciembre. Antes de empezar, debo decir que haber trabajado con la doctora Carmen Yolanda todo este tiempo, que ha sido intermitente, pues ha sido una gran experiencia en mi desarrollo personal y profesional. Debo decir que este tipo de personas deberían existir no solo en lo público, sino en todo lo largo de la vida de cualquier persona. Hoy quiero exponer cada una de las evaluaciones que se hicieron para cada uno de los procesos que dejó de cierta manera enlodados el edil con sus comentarios del pasado 5. Y voy a empezar desde el más antiguo hasta el más reciente. Vamos a hablar de 4 procesos, 2 de Engativá, 2 de Usaquén. Esta documentación y todo lo que haré referencia de aquí en adelante está debidamente publicado en SECOP 2. Cuando arranqué a hacer este ejercicio y a preparar esta presentación que voy a iniciar, tuve el cuidado de que todo lo que voy a citar en este momento lo pueda consultar cualquier ciudadano a pie. Cualquiera de ustedes, en cualquier parte del mundo, solo con tener internet y un computador, pueden consultar toda la información que voy a citar de aquí en adelante. Vamos a iniciar con la licitación pública 224-2017. Este es un contrato de malla vial, ¿sí?, el cual es muy similar a los que ustedes conocen, que ya en otras ocasiones les hemos expuesto, de conservación de malla vial y espacio público. Era un contrato por 10.323 millones de pesos con un plazo de 10 meses. Y enseguida les voy a presentar cada uno del proceso de evaluación, en cada una de sus etapas, arrancando desde la experiencia jurídica habilitante, ¿sí?, en la cual un comité evaluador, que no conformo yo, sino que conforman los profesionales con esta formación, hacen una verificación de cada uno de los requisitos jurídicos que deben tener cada uno de los oferentes para poder acreditar esa experiencia jurídica que se solicitó dentro del pliego de condiciones. Esta validación se hizo a uno por uno y se presentó dentro de los informes de evaluación preliminares. Posteriormente se les dio traslado y ellos cada uno de los oferentes tuvo el tiempo para poder aclarar sobre estos. De igual manera, en esta siguiente hoja que están viendo en pantalla está la evaluación o verificación financiera, donde se valida cada uno de los indicadores financieros que requería todos aquellos oferentes acreditar para poder ser habilitados dentro del proceso licitatorio. Estamos hablando de que aquí se validó activo corriente, pasivo corriente, activo total, pasivo total, patrimonio neto, gastos de interés, utilidades, pérdidas, y aquí están en azul, pueden ver los indicadores que se verificaron: liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés, capital de trabajo, patrimonio, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo. Seguido, estoy presentando aquí la evaluación a los requisitos técnicos, ¿sí?, donde se le hace la evaluación a cada uno de estos oferentes. Estamos hablando que para este preciso proceso ellos podían acreditar entre 1 y 6 contratos el 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos. Aquí se hizo toda la validación de cada uno de ellos, que a propósito, no lo he dicho, fueron 12 oferentes entre consorcios y empresas, que en un total de empresas sumaban 25 empresas. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque es que en esto existe pluralidad, es un proceso transparente. Debo decir que siempre fuimos respetuosos del pliego tipo. La doctora muy bien lo resaltaba hace un momento, ella llegó a adjudicar estos contratos, pero puedo dar la certeza de que este proceso
yo también lo formulé, fui el formulador y también hice parte del comité evaluador, está exactamente como lo solicitaba el pliego tipo para la fecha. ¿Por qué aclaro para la fecha? Porque es que a partir del 1 de abril de este año tenemos un pliego tipo de orden nacional para las licitaciones públicas de la infraestructura del transporte. Para la fecha el pliego que estaba vigente este proceso está totalmente acorde a ese pliego, no se sale una línea. Entonces eso es muy importante dejarlo claro, que hubo una pluralidad de oferentes. Posterior a eso se hace una validación de la capacidad organizacional, donde se califican dos cosas: la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. ¿Esto para qué? Para poder saber si los oferentes tienen la capacidad gerencial de ejecutar un proyecto de esta índole. Para eso Colombia Compra ya ha establecido también para el cálculo del CAE residual un aplicativo que es en Excel, y dentro de este se suministra la información que aporta cada uno de los oferentes, y este les modela quién cumple y quién no cumple. Aquí podemos ver la verificación para cada uno de ellos, de los 12 oferentes, de las 12 propuestas que entregaron para esta licitación pública 224-2017, presentada alrededor de diciembre del año pasado, del año 2017. Posteriormente, pasamos a hacer una validación económica. ¿Sí? En la cual, aquí ahí pido un poquito de ayuda si me equivoco, doctora, conoce muy bien esto, más de procedimiento que yo. Se cita una fecha de audiencia de adjudicación, ¿sí? Y esa fecha de audiencia de adjudicación, hasta ese momento nadie conoce las propuestas económicas. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque es que a la larga, para todos estos procesos siempre llegan muchos oferentes empatados hasta el último día, y lo que determina quién es el ganador es la propuesta económica. ¿Sí? La propuesta económica. Sí, esto quiero señalar es que a partir de la ley 1150-2007 se determinaron dos clases de requisitos para entrar a evaluar y comparar a los proponentes. Unos son requisitos habilitantes, que realmente no son de comparación, sino que entra uno a revisar que ese proponente pueda ejecutar el contrato. Entonces entramos a revisar lo que es la parte financiera, miramos el tema jurídico, miramos el tema de la capacidad residual y miramos el tema de experiencia. Entonces, pues realmente lo que entra uno a revisar es que el proponente tenga las calidades y las condiciones para ejecutar el contrato. Y en licitación pública solo se comparan lo que es la propuesta económica y aquellos aspectos de calidad. En materia de obra pública, la ley señaló es que uno entrega su propuesta y en sobria parte entrega su propuesta económica, y con el fin de darle mayor transparencia al proceso, las propuestas económicas se abren el día de la audiencia pública. O sea, nosotros verificamos los requisitos habilitantes que cumplan, entramos a verificar el factor de calidad, y cuando ustedes van a revisar entran muchísimos proponentes que cumplen, y lo que entra a determinar que yo gane o no gane una licitación de esta propuesta económica, que muchas veces es un tema también de suerte del proponente, que dé con la fórmula matemática que se haya determinado. Entonces, para que haya mayor transparencia, el pliego como tal establece 3 posibles fórmulas matemáticas para entrar a evaluar esas ofertas. ¿Y qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta es la tasa que señala el Banco de la República, la tasa representativa, para ver cuál de las 3 reglas aplico. ¿Aplico mediana, aplico una geométrica o aplico una media aritmética? Entonces, fíjese que lo que ha querido la ley es precisamente es que el tema económico no se pueda manejar. Entonces, ustedes todos llegan como proponentes a la audiencia, todos están inhabilitados y empezamos a abrir
y revisamos cuál fue el factor que entra en ese momento, cuál es la regla que vamos a aplicar, es media, es mediana, es geométrica o es media aritmética. Entonces, el que está en la audiencia, y en la audiencia es, y el tema se vuelve un tema de suerte, de que de uno con la media. Gracias, doctora, por la ayuda. Y basados en lo que nos explicaba la doctora, esto es el pliego de condiciones definitivo de este proceso, y quiero leerles la siguiente nota, que tiene que ver con la determinación de la tasa representativa del mercado, que recordemos, es una cifra aleatoria que sale, ¿sí? Y que esto nos permite de manera aleatoria hacer una rifa para saber cuál de las alternativas de fórmula aleatoria se va a utilizar dentro del proceso de evaluación de las propuestas económicas. Y dice lo siguiente: para seleccionar la alternativa de evaluación del factor 1, se tomarán los 2 primeros decimales de la tasa representativa del mercado TRM, vigente para el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación. Posteriormente sigue la fecha de la audiencia de adjudicación para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre, y se pone en negrillas y subrayado, del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en el desarrollo del proceso licitatorio. ¿Por qué se vuelve relevante eso? Porque es que en el momento en que la entidad recibe propuestas, esa fecha queda congelada y es una fecha futura. Esto que permite que no pueda ser manipulada la TRM. La TRM ya va a ser la que de ese día sea independientemente de la que sea. Esa es, y está hacia el futuro. Nadie la va a poder saber en el momento. Sí, la entonces, congela el día que la entidad recibe propuestas. Sí, me parece importante señalar que cuando uno hace el cronograma del proceso de selección que establece aquellas etapas, porque el proceso de licitación es un proceso reglado. Desde que yo hago el acto de apertura del proceso de licitación pública, estoy señalando cuándo va a ser la fecha de la audiencia. Y una licitación pública demora más o menos 2 meses. O sea que si hoy estoy abriendo, voy a decir en enero 15 voy a adjudicar, y el día antes es que voy a establecer cuál es la tasa representativa que voy a revisar para saber cuál es la fórmula matemática que voy a aplicar. Entonces fíjese que realmente es algo que no manejan ni los proponentes y muchísimo menos la administración. Basados en esto, dentro del proceso de selección, llegamos al día en que se abrió las propuestas o los sobres económicos. El Comité Evaluador Técnico procede a hacer una validación de las ofertas económicas, es decir, esto es por precios unitarios fijos, y ellos deben cumplir para cada precio unitario, cumplir unas reglas. Una de ellas, por ejemplo, para no alargarnos tanto, que no puede superar el 100% del precio que estableció la entidad para ese ítem. También tiene un piso, bueno, también tiene unos que son de redondeo, entre otros. Y además son unas reglas que se señalan desde el principio y la administración entra a revisar el estudio de mercado, porque si no un proponente, un ítem que uno vaya a gastar más, pues le suben el precio y bajan en otro que realmente no va a tener una mayor ejecución. Entonces, como uno ya sabe cómo es el manejo, lo que entra a buscar es los intereses de la administración. Entonces, por eso señala pisos a cada uno de los ítems para que no haya ese manejo de los proponentes Claro. de la licitación. Gracias, Pablo. Dentro de este, pues se hace una validación nuevamente de quienes quedan habilitados y se establece el valor con el que van a empezar a participar, que para este caso de esta licitación pública 224-2017 fue exactamente el mismo valor que cada uno de los oferentes había firmado o suscrito dentro de su propuesta económica. ¿Qué pasa en la audiencia? En la audiencia vamos abriendo los sobres, todos los proponentes están ahí, vamos abriendo uno a uno, todos conocen cómo quedó,
yo cojo y divido entre los diferentes técnicos, usted revisa de la 1 a la 5, usted de la 5 a la 10 y entran a chequear cada uno la propuesta económica. Y después decimos, otro chequee, ¿sí? Porque puede ser que haya cometido un error. Entonces se revisa y volvemos a la audiencia nuevamente a señalar. O sea que los proponentes cuando entran, ellos también ya han hecho su evaluación económica y saben quién va a ganar. ¿Sí? Eso no es nada escondido. O sea, quiero señalar es que este es un tema que es transparente porque todos estamos ahí. O sea, usted llega como proponente, como abrimos los sobres, todos llevan su computador y van anotando cuánto vale cada propuesta. O sea, cuando nosotros llegamos a la audiencia a decirles vamos a aplicar la media, porque todos quedaron, todos entonces ya llegan a pelear que esto que pasó, ¿sí? Entonces eso quiero dejarlo muy claro y quiero decirle que me he sentido muy satisfecho porque la gente me ha felicitado por la transparencia y porque respeto el debido proceso durante la audiencia y los dejo que todos hablen lo que tengan que decir y se les responda de fondo. Y pueden pedir los audios de cada audiencia. Para este caso, la TRM que seleccionaba o que designaba el cronograma versus lo que dice el pliego de condiciones era la que estaba vigente para el día 30 de noviembre de 2017 y la TRM ese día fue 3.006 pesos con 0,9 centavos, es decir, las dos cifras decimales que nos correspondían eran 0,9. En ese orden de ideas vemos los rangos establecidos dentro del pliego de condiciones y es la fórmula aleatoria número 1, ¿sí? La cual correspondía a media aritmética con presupuesto oficial. Entonces aquí me voy a volver al pliego y les voy a mostrar que todas y cada una de las fórmulas están explicadas dentro del pliego de condiciones. Nosotros como comité evaluador lo único que hacemos es ingresarle datos. Aquí está, y está el paso a paso. Nadie no necesita a alguien ser ingeniero para hacer este cálculo. Lo digo pues con todo respeto, esto lo pueden verificar, eso es un ejercicio aritmético, es un ejercicio matemático. Y en este sentido, cuando uno está determinando quién es el ganador en un tema económico, cualquiera que evalúe tiene que darle el mismo resultado porque estamos hablando de temas matemáticos. Aquí no hay la subjetividad del que está evaluando, usted aplica una fórmula y le da un porcentaje. O sea, aquí no hay derecho de sí, que es que esta certificación sirve, que no sirve, no. Cualquiera le tiene que dar la misma evaluación económica. Así las cosas, aquí está la primera fórmula aplicada para determinar cuál es la media aritmética con presupuesto oficial para este proceso. Y posteriormente, aquí en esta columna donde estoy seleccionando, se corrieron las fórmulas para la designación de puntos respecto a esto. Repito y soy insistente en esto. Reglas del juego paso a paso establecidas dentro del pliego de condiciones. Posteriormente pasamos a hacer ya una sumatoria de todos los factores ponderables, dentro del cual, si revisamos para este proceso, el cual se evaluó de 0 a 100 puntos, la propuesta económica tenía un peso de 78 puntos. 10 puntos por un factor de calidad. Que es un aspecto que es de ley. En todos los procesos de licitación se tiene que entrar a señalar el aspecto de calidad, licitación pública. Que uno le da el puntaje, es otra cosa, pero es un criterio que establece la ley para licitación pública. Otro aspecto económico tolerable evaluado fue la capacitación. En esta, hago un poquito de claridad, cada uno de los oferentes debería aportar un documento donde certificaba que iba a hacer 3 capacitaciones al inicio, a la mitad y al final del proyecto a las personas que participaban dentro de él. Es algo que no tiene ningún elemento subjetivo, no, es algo muy puntual, muy básico. Protección a la industria nacional, que también es de ley, y dice que debe ser el 10% del total de los puntos. Como estamos evaluando de 0 a 100, para este daba 10 puntos. Y por último, el puntaje total.
Luego de haber hecho toda esta verificación, ahí la pueden ver, para cada uno de los oferentes, pues arrojó que el consorcio AB Engativá obtenía 100 puntos. Es decir, ¿por qué 100 puntos? Porque tuvo todos los puntajes de los factores ponderables que leí anteriormente, pero adicionalmente se acercó más a la media aritmética con presupuesto oficial. Y el pliego lo dejaba claro, que aquel que se acercara más sumaba la mayor puntuación para el aspecto económico, es decir, los 78 puntos. Por último, se estableció el orden de elegibilidad, donde se ordenan todos los oferentes de mayor puntuación a menor puntuación, arrojando que el oferente que ganaba este proceso licitatorio, luego de haber surtido todos los procesos, todas las etapas que se habían establecido dentro del pliego de condiciones y que establece la ley para las licitaciones públicas, era el oferente ganador. Y aquí yo voy a volver a aclarar algo. Tuvimos en audiencia, no pude revisar las actas de asistencia, pero teníamos más de 30 personas, estoy seguro de eso. Y yo siempre he dicho algo y se lo digo a mis compañeros de trabajo cuando iniciamos estas tareas. Nosotros salimos a una audiencia con la experiencia que cada uno de nosotros trae de lo que hemos laborado y de lo que hemos aprendido en la academia. Pero frente a nosotros hay gente sentada que lleva 40, 50 años haciendo esto mismo. Y si nosotros la embarramos, nos van a juzgar duro. Y debo decir, en estos procesos, en los 4 que vamos a hablar hoy, ninguno tuvo ninguna queja. Adicional, me parece importante señalar, es que si hubiera tenido alguna queja, tendríamos alguna demanda, claro, o alguna denuncia de algún proponente que se hubiera sentido lastimado o vulnerado su derecho. Y hasta el momento me doy gracias a Dios que durante el tiempo que llevo más de 20 años como ordenadora del gasto y manejando el tema contractual, gracias a Dios nunca he tenido ningún problema. Porque he tenido errores, ¿sí? Pero errores, no ha habido nunca mala fe, ni cosas ilegales. Que errores hemos cometido, sí, y los hemos subsanado durante la audiencia. Con esto doy cierre a la exposición de lo que fue la evaluación económica de la licitación pública 224-2017 llevada en el Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Y les quiero señalar que en esa audiencia empezamos como a las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y estaban en audiencia. Y estamos en audiencia porque se calificó mal el tema de la IU y nos tocó volver a recalificar. Entonces tengo la claridad de todos los procesos que traen acá. Menos mal que tengo muy buena memoria y están los audios porque en Engativá teníamos todos los documentos. Entonces cualquiera acuciosamente baja la resolución y revisa las evaluaciones. Y lo que les quiero decir es que el tema de la licitación en este momento se vuelve un tema, es que la gente la maneja y ya sabe cuál es más o menos por qué se va el presupuesto y empiezan a tener ya una experiencia y por eso se ganan también mucho en las licitaciones porque tienen gente muy buena que llegan a audiencia y lo tumba usted, y lo tumba usted, y lo tumba, ¿sí? Gente que es muy estudiosa y revisa, como llegan gente que ni siquiera se ha mirado y va ya a sentarse. Entonces este es un tema también de tener uno así como revisa su propuesta, que esté bien calificada, entro yo a revisar uno a uno. Cuando yo hago un pliego, yo reviso es cómo me gano la licitación. ¿Sí? Entonces yo digo, si yo me gano la licitación así, tengo que revisar que esté bien. O sea, cuando yo hago un pliego, lo que miro es cómo me ganaría yo la licitación. Así. Entonces por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso del tema. Segundo proceso del cual vamos a hablar hoy es la licitación pública 244 de 2017 llevada a cabo en el Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Aquí antes de iniciar le voy a hacer una salvedad, no es una licitación pública formulada por mí, fui designado como comité evaluador para hacer la evaluación, ¿sí?
la doctora también hace un momento les hacía claridad que ella llegó cuando el proceso ya estaba cerrado. O sea, en ambas licitaciones que adjudiqué en el Capiva, que estuve un mes, lo vuelvo a repetir, del 1 de diciembre al 1 de enero, adjudiqué más de 40 mil millones. Adjudiqué más de 25 procesos de selección. Y en esos procesos, en el de Malla Vial, ya habían recibido propuestas desde el 24 de noviembre. Y en el de Parques, el 30 de noviembre habían recibido propuestas. A mí me tocó, fue el problema duro de las audiencias. Sí. Como bien lo resaltaba ella, se presentaron 2 oferentes en consorcio, los dos, los cuales estaban conformados por 5 empresas. Estaba Inciteco, Jesús Elkin Hernández, conformando el consorcio San José, y estaba Promisibles, Rental EP y Víctor Manuel Chávez Peña como consorcio EPC. Dentro de la primera etapa que se hizo fue pues la validación de los requisitos habilitantes, tanto de los aspectos técnicos, jurídicos como financieros, y como ella bien lo resaltaba hace un momento, la doctora Carmen Yolanda, sacamos el informe de evaluación donde ambos quedaban habilitados, y así abrimos audiencia con los 2 oferentes habilitados. Se les dio la palabra y la representante, no recuerdo el nombre de ella, del consorcio San José, hizo unas observaciones respecto a cómo estábamos cuantificando un requisito que es acreditar 20.000 metros cuadrados de intervención en zonas duras de parques. Se los voy a leer textualmente: acreditar experiencia en construcción y o mantenimiento y o recuperación de zonas duras en pavimento rígido y o flexible y o articulado sobre andenes y o alamedas y o sobre senderos peatonales y o sobre plazas y o sobre plazoletas y o sobre ciclorrutas de áreas que sean mayores o iguales a 20.000 metros cuadrados, celebrados con entidades públicas. Ella nos observa que su otro oferente, es decir, el consorcio de EPC, no cumplía con eso. Y aquí les voy a mostrar la validación de cada una de esas cantidades. Al ella observarnos eso, procedemos a hacer nuevamente la sumatoria, ya en audiencia, y volvimos a dar la explicación porque efectivamente el consorcio de EPC no cumplía, ¿sí? Ellos vuelven y observan, nos dicen revísenos, se suspende, como bien lo anotaba la doctora Carmen Yolanda. Esto se hizo hasta que el oferente ya dijo, sí, tienen razón, no cumple. Entonces este proceso, si ustedes lo revisan, esta es la evaluación que está colgada dentro de la plataforma SECOP 2, está el oferente Consorcio San José como ganador y aparece el consorcio EPC como oferente no habilitado, y no se habilitó en audiencia como bien reza dentro del acta de adjudicación que la doctora Carmen Yolanda adjuntó al acta de esta sesión que estamos llevando el día de hoy. El siguiente contrato que vamos a exponer es la licitación pública 003 de 2018, llevada a cabo dentro del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén. Al igual que los otros procesos, hay una primera etapa del proceso en la cual se hace la validación de los requisitos habilitantes, tanto en materia jurídica, técnica como financiera. Se surten todas las etapas. Antes de seguir, pues debo decirles que este proceso tuvo un total de 20 oferentes, conformados por 30 empresas. ¿Sí? Aquí están los 20 oferentes y vemos dentro de los documentos de evaluación. Y al igual que la TRM, que tenía el proceso de negativa, pues también se establecía el factor aleatorio, el factor de la fórmula aleatoria con la TRM. Pero a esto súmele
que esto es para la sumatoria de precios unitarios. Y como los oferentes estaban ofertando precios unitarios y porcentajes de IU, le sumamos un segundo factor aleatorio, que es exactamente con la misma reacción de la TRM, pero con el indicador COLCAP, el cual también es aleatorio. Entonces, la TRM decía cuál fórmula íbamos a utilizar para evaluar la sumatoria de precios unitarios, y el COLCAP me decía cuál fórmula aleatoria debo usar para evaluar los porcentajes de IU presentados. Así las cosas, aquí podemos ver que la TRM vigente para el día lunes 10 de septiembre de 2018 era de 3.070.15 pesos. Entonces, eso nos quiere decir que la fórmula que íbamos a usar para la sumatoria de precios unitarios era la mediana. Ahí está, dentro de la evaluación. Entonces, fíjense que mientras en negatividad tuvimos la primera, en esta cuando dio los dos últimos dígitos nos tocó aplicar la fórmula mediana. Aplicamos otra fórmula que Perdón, es media aritmética con presupuesto oficial. Y para la fórmula del COLCAP, el cual para la fecha vigente determinada dentro del pliego fue de 1475.90. Entonces ahí podemos ver que nos dio la fórmula aleatoria número 3, que sí es la mediana. Entonces, luego de haber validado todos los precios ofertados por cada uno de los 20 oferentes, aquí lo podemos ver que esto es una sabana de números. Luego de haber verificado que hayan ofertado bien pues sus IUs, que también deben cumplir unas condiciones, pues aplicamos cada una de estas fórmulas que nos arroja el pliego de condiciones para cada una de las fórmulas aleatorias que nos arrojó TRM y COLCAP. Y aquí están las evaluaciones. ¿Sí? Y para las evaluaciones todos califican, y como método tengo es que yo no coloco a un solo funcionario que califique, sino tiene que dos. Y le digo, usted califica, lo digo en el momento en que suspendo. Sí, usted califica, Fran califica con Rodrigo, tal con este. Y fíjense en ustedes algo acá importante. Esa fórmula aleatoria número 1 dio que la máxima puntuación la sumaba el consorcio Maya Vial y Shaken. Pero si ustedes se fijan, el factor aleatorio número 2 lo ganó un oferente que se llama Luis Nieto García. ¿Sí? Y todo se define en la sumatoria final. Y en la sumatoria final, el que más puntos hizo, y aquí lo tenemos resaltado, consorcio Maya Vial y Shaken, el cual sumó 98.97 puntos. ¿Por qué no llegó a los 100? Porque no cogió las dos fórmulas aleatorias. ¿Sí? Y entonces ahí, posterior a esto, se da la lectura del orden de elegibilidad, donde él sumó la mayor puntuación, por ende es el merecedor, según las condiciones establecidas dentro del pliego de condiciones, es el merecedor de ser el oferente ganador. ¿Qué cuestiona aquí el edil? Pues que ganó una empresa que había ganado un proceso en consorcio de Maya Vial, en Engativá, en consorcio con dos oferentes más, y había ganado un oferente que había ganado en consorcio un proceso de parques. Pero pues eso, ¿quién lo maneja? Y yo soy realista. La verdad es que cuando veo consorcios ni quiero ver el nombre que nos conforma, yo simplemente corro fórmulas. Es que eso no tiene ciencia, y además porque les debo decir, esto es un trabajo de extrema concentración. De extrema concentración. Claro, es que yo suspendo la audiencia, más o menos 11, y son 3, y ya terminó, revisen esto. Al final digo, sumemos quién es el ganador. A mí no me interesa saber quién ganó al final. Este es el ganador, revisemos, ¿sí? O sea, yo digo, si cumplieron con los requisitos habilitantes, este es el ganador. Y ese debe ser el orden en la contratación con el Estado. Un tema transparente. Por último, tenemos la licitación pública 007-2018 celebrada por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén. Al igual que la anterior, se hace una validación de requisitos financieros, requisitos técnicos y requisitos jurídicos. ¿Sí? Se hizo el resumen, donde pues hay unos que definitivamente salen rechazados, pero en esta
debo también resaltar algo. En la anterior teníamos 20 oferentes, lo cual es un número alto, y aquí tuvimos 31. 31, lo cual representaba 42 empresas. 42 empresas interesadas en ejecutar las y obras los de que ya desarrollo. se habían presentado en el anterior. O sea, si usted tiene dudas, no se va a presentar en el proceso. ¿Sí? Entonces, aumentamos el número de proponentes dentro de ese proceso de selección. Hicimos apertura de sobres económicos. Este proceso también tenía dos fórmulas o dos factores aleatorios, al igual TRM y Colcaf, al igual TRM para la sumatoria de precios unitarios, Colcaf para los porcentajes diarios ofertados. Hicimos toda la validación y aquí podemos ver que la TRM nos dio 70, y aquí está incluso el pantallazo. ¿Sí? Era la TRM vigente para el 12 de diciembre de 2018. Y está el Colcaf, el cual nos dio .35. Aquí están las fórmulas que nos correspondieron. Para el caso de la TRM, la mediana; para el caso de la Colcaf, la media geométrica. Y posteriormente pues corrimos fórmulas. ¿Sí? Si nos fijamos, dentro del proceso de evaluación, quien sumó la mayor puntuación para el factor número 1 fue el consorcio BD Usaquén 2018. ¿Sí? Y quien sumó la mayor puntuación para el factor 2 fue Inciteco SAS. ¿Sí? Posterior a eso se hace toda la sumatoria de los factores aleatorios, ponderables. Y quien más sumó puntos fue la empresa Inciteco SAS con 98.90760987. Sí, y lo que nos dijo Ledir es que este año que hicimos el proceso de malla vial, ganó un consorcio de la costa. Dio en la meta, dio con las dos fórmulas. Sí, este año yo alcancé a sacar el primer proceso de malla vial. Y ganó, ¿cómo se llama el proponente? Que no sé, no me acuerdo. Se había luz aquí, y tan así que no conocían ni Bogotá, que nos pidieron consejo. Ellos cuando llegaron aquí a firmar el contrato, porque no vinieron ni a audiencia y fueron ganadores sin venir. Pero si vino una señora, no, para la audiencia no, de ellos no. Fue de la interventoría que también. La interventoría. Cuando ellos vinieron, dijeron que no habían venido a Bogotá, pues la plataforma SECOP2 les permite desde cualquier parte del mundo subir la información y ser oferentes. Y ganaron. Entonces, ya con esto yo para cerrar pues quiero decir que independientemente pues de la percepción que puedan tener sobre el trabajo que hemos llevado hasta el momento, pues yo sí quiero dar fe que hemos hecho un trabajo transparente con responsabilidad. Hemos sido y hemos dedicado todo el tiempo que esto requiere. Hemos sido perseverantes en ciertas cosas, porque es que ejecutar contratos de obra pública, desde que se planean, desde que se empiezan los procesos de contratación, hasta que se ejecutan, hasta que se liquidan, todos son procesos tediosos. La contratación pública está normada y bajo esas normas pues nosotros nos ceñimos y nos vamos encontrando dificultades, pero quiero darles certeza a ustedes hoy que existen acá que esto se ha hecho con la mayor responsabilidad posible. Aquí no nos puede poner en tela de juicio nuestros nombres como profesionales, porque si algo hemos sido con esto, hemos sido responsables, y en esta responsabilidad se ve reflejada también en los principios y valores que tiene cada uno de los funcionarios que trabajan en esta alcaldía y que han trabajado a lo largo de estos procesos que hoy estamos presentando. Eso sí es irrefutable. Por eso es que genera tanta molestia, y lo tengo que decir, estoy molesto, los comentarios que hace el doctor Julio Mario Martínez. Y yo quiero señalar es que el tema contractual no es tan sencillo.
tuve una profesora que era la doctora Marta Cedier, y decía, si usted contrata a un pintor para que le pinte el apartamento, llega tarde, al otro día que está borracho, que no fue, ¿cómo no va a tener unos problemas? Se presentan situaciones especiales durante un contrato de 12.000, de 6.000 millones, de 5.000. Entonces lo que tiene que uno después no es simplemente adjudicar. Desde que empieza a planear, y habían unas inquietudes como uno, y decía el edil Julio Mario, ¿cómo selecciono yo las vías? Pues hay todos unos criterios del IDU que yo fui respetuosa y los apliqué durante la selección de priorización de las vías. Además no era esta localidad, ¿sí? Y fui respetuosa de esos criterios de priorización. Entonces después el proceso de selección y después la ejecución, ¿sí? Que hay problemas, que la interventoría, que a veces el contratista no es lo que uno esperaba, ¿sí? Todo eso son propios del proceso de selección. Entonces, pues quiero señalar que todas las evaluaciones están en la página. Estoy presta a cualquier otra inquietud que se tenga sobre el particular, y quedo pendiente de que el edil Julio Mario vea nuestras explicaciones, y si él considera y está en la obligación de que ve que hay algo ilícito, él tiene que poner la denuncia, o si no también retractarse de las afirmaciones que hizo aquí en este recinto. Entonces, muchísimas gracias. Para cerrar, creo que a veces lo visual es un poco más diciente. Quiero mostrarles, estos son obras ya hechas o ya en ejecución en este momento a lo largo de toda la localidad, que se han logrado en mayor medida por los contratos adjudicados y por los recursos comprometidos del año 2018. Entonces aquí se ve la inversión, y si se dan cuenta ustedes, hemos sido respetuosos de generar la democracia que puede existir en esto, a lo largo de toda la localidad, las obras. Y también quiero dejar algo claro que decía el edil. Debo aclararle que el contrato 243 de 2018 ha ejecutado mantenimientos a la fecha, que es nuestra meta, mantenimiento de malla 19.4 kilómetros carriles, y el 193 ha ejecutado a la fecha, porque son contratos que no han terminado, 23.24 kilómetros carriles. Con esto cerramos, les agradecemos nuevamente el espacio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? El Horacio, la Carolina y Jesús María Vivas. De no ser así, entonces yo sí voy a hacer un único comentario. Lamento profundamente que el Julio Mario no esté presente para poder contrastar la información que ha brindado la doctora Yolanda y lo Frank. Tanto el edil Julio Mario como la doctora Yolanda y los ingenieros tendrán pues sus mecanismos legales si quieren profundizar en estos temas, pero en nuestra opinión yo creo que la duda, en la medida en que podemos entender técnicamente la discusión, ha sido resuelta. No siendo más, entonces pasamos al punto de proposiciones y varios, y siendo las 4:30 de la tarde damos por finalizada la comisión del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo digo que le pasen el acta.